Buenos días. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la profesora Lorenza por la invitación, al señor director del Ateneo, un saludo cordial, profesor David, un honor también estar acá. Muchísimas gracias. Realmente yo vine para acompañar, no sabía que iba a cerrar el acto, pero lo que hoy yo les quiero dejar es, por sobre todas las cosas, mucho ánimo para que sigan haciendo esto tan bello, tan hermoso que están haciendo. Una de mis discípulas queridas está acá, Mónica, que está estudiando también, haciendo la especialización en guaraní. Ella es alumna nuestra. Yo soy chef, soy directora de una escuela de gastronomía en Asunción. Tenemos 52 años trabajando en la cocina y hace 20 años, un poco más, que estoy concentrada en la cocina paraguaya. Concentradísima en la cocina paraguaya porque recorrí muchísimo, prácticamente casi todos los países de Latinoamérica conozco, y saben que conozco solamente, o el motivo principal, mejor dicho, por qué yo pasé esos países es porque por qué pisé esos países es porque sé cocinar. A mí no me movió otra cosa más que el saber cocinar y el poder ser embajadora de Paraguay llevando nuestros sabores. Y me subí a escenarios sumamente grandes. Habían 500, 800, hasta 1000 personas en un momento dado en donde cociné. Cocina paraguaya. Hice lo nuestro, hice lo que nosotros tanto amamos y tanto gustamos, ¿sí? Y me di cuenta que no tenemos nada que envidiar a muchos grandes países de Latinoamérica, porque nuestra cocina, nuestra comida es única, es un sabor impresionante lo que tenemos. Muy bien. Es maravilloso cada cosa que hacemos. Y el extranjero cuando llega al país dice siempre, ¿qué ustedes comen acá? Es lo que... Y le servimos un boriborí y dice, wow, dice con el boriborí. Le servimos una chipa con cocido y qué maravilla, dice. Y realmente somos nosotros los que muchas veces no valoramos la maravilla que tenemos, los sabores maravillosos que tenemos. Y somos pocos los países de Latinoamérica que tenemos semejantes sabores. Está México, está Perú, está Colombia, y yo les podría casi decir que después ya venimos nosotros con los sabores tan nuestros, tan de nuestros antepasados. Muy pocos países tienen la riqueza que nosotros tenemos con nuestros sabores, así que no se avergüencen jamás de presentar nuestros sabores a la gente que llega a ustedes, porque el sabor que tenemos es grandioso. Así que yo les felicito, les auguro para que sigan con esto, se enamoren y orgullosamente paraguayos presenten siempre nuestra chipa, nuestro mbejú, nuestro pastel mandió. En todo el mundo y en América más que nada ya llevé nuestra cocina y siempre salieron fascinados con los sabores. ¿Y saben con qué termino de enamorar al público? No me van a creer ustedes con qué termino de enamorar. Quieren entrar a mi maleta y venir a Paraguay cuando hago un cocido quemado. ¿No se imaginan la sensación del público cuando empieza a salir el humo de la hierba quemándose? Y yo, que soy siempre bastante artista y un poquito payasa en todo, me bajo del escenario y con mi olla humeante me voy y recorro entre la gente. Dice, wow, dicen. Y eso siempre le cuento a los alumnos y le decía, ¿saben con qué le enamoré a Colombia? ¿Con qué le enamoré a México?
¿con qué le metí en el bolsillo a Guatemala? Con un cocido quemado. Y me decían muchas veces los chicos al comienzo, me decían, ¿qué? Me decían, ¿cocido quemado? Sí, con un cocido quemado. Así que no podían creer que semejante infusión y semejante humo podía salir y después probar un sabor tan especial como nuestro cocido. Con un cocido quemado, ustedes van a enamorar al mundo. Con un cocido quemado. Así que sigan haciéndolo, sigan, pero sintiéndose orgulloso de nuestro cocido quemado, de nuestra chipa con la que siempre acompañamos ese cocido, porque no hay sabor más espléndido, más espectacular en el mundo que una chipa con cocido quemado. Que Dios les bendiga y que sigamos encontrándonos, que sigamos viéndonos, ¿sí? Y nada, yo estoy acá a las órdenes para poder seguir ayudando. Yo soy presidenta de la Asociación de Chefs del Paraguay en este momento. Soy presidenta de la Organización de Escuelas de Gastronomía de Latinoamérica. Así que bastantes responsabilidades tengo, ¿sí? Y me estoy queriendo dar un paso más incluso para seguir ayudando y llegar a más gente, porque muchísima gente ya pude llegar, pero les cuento que atrevidamente y con mucha fuerza hoy me animo y me candidato a senadora de la nación. Así que vamos a ver cómo seguimos haciendo este camino por nuestra cultura, por nuestro país, por nuestros niños, por nuestras mujeres y porque Paraguay tiene muchísimo que mostrar al mundo, muchísimo, muchísimo que mostrar al mundo. Que Dios les bendiga y felicidades. Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias. Éxitos en todo lo que sigan haciendo. Señor profesor David, muchísimas gracias también por todo. Éxitos, pequeña. Muy bien, fuerte los aplausos a la señora Ojara entonces por estar